Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con la ponencia del pastor Javier Romero, esta cuarta intervención. Vamos a abarcar los párrafos 9 al 11. Son las 11:30, mis hermanos, tenemos el tiempo preciso para que a las 2:30 podamos salir y ya entonces almorzar. Hermano Carlos, ¿12:30 o 1:30? Bueno, mis hermanos, para mí es un gozo poder hoy estar acá reunidos en torno primeramente a la gloria de Dios, en segundo lugar a la unidad de la iglesia, ¿no? Y que ver consumado esto después de más de 3 años de estar con unos hermanos de iglesias estudiando nuestro génesis histórico y ahora llevándolo a la práctica. Y antes de empezar quisiera más bien que oráramos, hermanos. ¿Sí me están escuchando bien ahí? Buen Dios y Padre amado, una vez más nos presentamos delante de tu presencia en el nombre y en los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra de Dios de tu nombre. Y agradecemos por tu infinito amor y bondad, al permitir, Señor, que nos edifiquemos como tu pueblo, por medio, Dios, del estudio de esta confesión que nace producto de un entendimiento de tu palabra. Rogamos, Dios, que continúes hablándonos, que tu gracia siga conduciéndonos a un mayor entendimiento, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada. En Cristo, amén. A mí me correspondieron los párrafos 9 al 11. Pero antes de leer los párrafos en sí, quisiera leer el capítulo 1, párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. ¿Por qué lo quise leer? Porque todo lo que hemos estado desarrollando sale y se desarrolla es por medio de las Santas Escrituras. Y lo que voy ahorita a desarrollar, todo parte de ahí, de las Sagradas Escrituras. El poder y el deber que la iglesia tiene es conocer también las Escrituras y ponerlas en ejecución en el desarrollo de cada iglesia local y en el desarrollo de iglesias asociadas. Bueno, mis hermanos, ahora sí a los párrafos 9 al 11 del capítulo 26 de nuestra confesión. Voy a leer para ustedes. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogida para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y para el oficio de diácono, que se ha escogido mediante el mismo tipo de votación y se ha apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus salvos como aquellos que han de dar cuenta. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darle no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellas todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, aún así, la labor de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ellos, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar esta labor. Para nuestros hermanos y padres bautistas particulares del siglo XVII, la eclesiología práctica
era un asunto cardinal. Por tal motivo lo dictaron en su confesión. Es decir, que para esos hermanos, las iglesias debían ser unas comunidades con una membresía definida y un conjunto de prácticas para la administración de su gobierno. Como le enseña el párrafo 8, una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo que deben ser consignados y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber es que se les confía o a los cuales los llama continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. Para nuestros padres bautistas particulares, una iglesia no estaba completa si ésta carecía de esos oficiales debidamente establecidos. Las congregaciones sin ancianos debidamente ordenados no podían ejecutar ese poder o autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia local, y ese entendimiento lo vemos de forma articulada en el párrafo 7, párrafo 8, párrafo 9, párrafo 10, párrafo 11. Ahorita vamos a ver esa ejecución de ese poder y ese deber. Y desde este entendimiento estaremos desarrollando los párrafos 9, 10 y 11, y le he puesto a cada párrafo un título. En el párrafo 9 le puse el título El instrumento elector. Lo estaremos desarrollando bajo 4 indicaciones. En primer lugar, el llamado al pastorado. En segundo lugar, identificando el llamado por medio de la iglesia. En tercer lugar, la solemnidad del llamado. En cuarto lugar, la práctica extendida para los diáconos. Ya en el párrafo 10 le he puesto como título el instrumento benefactor. Esto lo estaremos desarrollando bajo 4 principios. Primer principio, la labor designada. Segundo principio, la responsabilidad de la iglesia manifestada. Tercer principio, el beneficio obtenido. Y el cuarto principio, el mandato aplicado. Ya en el párrafo 11, el título que le he puesto son los instrumentos auxiliares en la enseñanza de la Escritura. Y este párrafo lo estaremos desarrollando bajo 2 realidades. Primera realidad, el oficio regular, y segunda realidad, el oficio auxiliar. Ahora, hermanos, comencemos con nuestro párrafo 9, el instrumento elector. Y quisiera volver a leerles este párrafo. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en la iglesia es que sea escogida para ello mediante votación ordinaria de la iglesia misma, y que sea solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en este. Y para el oficio de diácono, que se ha escogido mediante el mismo tipo de votación y se ha apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Para los bautistas particulares, la ordenación formal de hombres para la obra del ministerio era de gran importancia. Y el instrumento utilizado por el Señor era la membresía de la iglesia, la cual debía tener en cuenta los principios bíblicos para dicho fin. En este párrafo se puede notar ese orden que ya le di. En primer lugar, el llamado del pastorado. Voy a irme de acuerdo a la estructura del párrafo. En segundo lugar, identificando el llamado por medio de la iglesia. Tercer lugar, la solemnidad del llamado. Y cuarto, la práctica extendida por los diáconos. Noten lo que dice la confesión. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano de una iglesia. El postulado implica que es Cristo el que constituye los ministros de su iglesia.
el Señor constituyó a los delegados para establecer el fundamento. Y el mismo Señor es el que constituye a los delegados para edificar sobre ese fundamento. El Señor Jesucristo, quien llama a los pastores, es el que los capacita. Es el que los capacita mediante el Espíritu Santo. Él es el que le dispensa los dones y forma su carácter para que desarrollen su ministerio para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Ahora, el Señor no dejó a su iglesia a la deriva en este asunto, ni dependió del sentido común de la misma, sino que dejó principios en su palabra, en la Biblia, para que la iglesia haga uso de esos principios, en este particular identificando y aprobando a los oficiales de la iglesia del Señor. Vamos por un momento a unas referencias bíblicas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 7. Leo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:2. Los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretensioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Esta es la tarea, mis hermanos, de la iglesia. Identificar este conjunto de características. A la iglesia de Éfeso le dice, ya habían unos ancianos, dice que estos ancianos se ajusten a esto. A la iglesia Creta no había, le dice, estos ancianos que van ahora a ser parte de esta iglesia deben conformarse a estas características. Él no deja la deriva a su iglesia. Estos varones deberían ser varones con un carácter aprobado. Es decir, que todas las áreas de su vida o su conducta deberían estar acordes con su fe. Y además de esto, tenían que tener esa capacidad de retener y enseñar con fidelidad las santas escrituras, la doctrina que los apóstoles habían aprobado y enseñado. Estas son las dos áreas que debían ser examinadas en los posibles candidatos al ministerio, implicando que esos hombres entonces debían ser miembros fieles de una iglesia local, porque era en el contexto de la iglesia local que el Señor formaría el carácter y dispensaría los dones necesarios para la enseñanza de las Escrituras. Y además era el espacio más adecuado para ser evaluado, tanto en carácter como en la doctrina, y por ende en la capacidad de transmitir esa doctrina. Ahora bien, si es en el contexto de la iglesia local, donde el Señor provee ancianos para la misma, es claro entonces que es la iglesia la que tiene el deber de identificarlos.
llamarlos y posteriormente ordenarlos al santo ministerio. Y esta realidad nos lleva de la mano a nuestro segundo principio, identificando el llamado por medio de la iglesia. Dice, en una iglesia, vuelvo y les leo, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano, en una iglesia es que se ha escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la iglesia. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoba, a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás prosélito y a Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Acá vemos un principio que después se extiende para los pastores. Acá en este particular era para escoger estos hombres que iban a atender a las mesas a estas viudas. Pero la confesión deja claro, y este pasaje también es un sustento para que la confesión nos da para este principio, que los responsables de identificar y nombrar a los llamados al ministerio no es otro ente, sino la iglesia local. Es decir, que nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin la aprobación de la iglesia misma. Este pasaje que acabamos de leer nos pone ese principio para dicha aseveración. Los apóstoles instruyeron a la iglesia en Jerusalén de las características de las que tenían estar presentes en los hombres que ejercerían este oficio. Y con base a esas características era que la iglesia debía escogerlos para posteriormente ser ordenados oficialmente por los apóstoles. Mis hermanos, es la iglesia local, debidamente ordenada, la que elige y ordena oficiales. En este particular, los ancianos y posteriormente los diáconos que van a gobernar la iglesia. La iglesia es gobernada por el anciano también. El anciano gobierna de una manera ministerial por medio de la instrucción de la palabra, y el diácono por medio de la administración de recursos para la obra de misericordia de la iglesia. Unos alimentan a la iglesia espiritualmente, los otros alimentan a la iglesia físicamente. Ese es ese oficio de estos dos oficiales: alimentar, uno espiritual, el otro físico. En esto nosotros tenemos que tener un entendimiento claro a la hora de escoger tanto pastores como diáconos, y cuál es el oficio que cada uno de ellos va a realizar en medio de la iglesia. Por esta aseveración también hay que tener un balance aquí, ¿no? Porque cuando se elige a una persona para el ministerio pastoral, la confesión no está hablando o no se está refiriendo a un gobierno democrático o a un gobierno de los miembros, sin tener en cuenta la autoridad pastoral. A eso no se está refiriendo. A lo que se está refiriendo la confesión es a un gobierno congregacional. Es decir, que la iglesia, ordenada de acuerdo a la mente de Cristo, como lo dice la misma confesión, está compuesta por oficiales y miembros. Y que los ancianos, o a que los ancianos se les ha delegado esa autoridad, igual que a la iglesia. Lo que hay que trabajarla es de una manera orgánica, de acuerdo a las santas escrituras. Cada uno ejerciendo el rol que el Señor le dio dentro de la iglesia. Es como en el matrimonio. En el matrimonio Dios da roles. Y cada uno de nosotros debemos sujetarnos a esos roles y andar en ese ejercicio de esos roles para que haya una armonía en el hogar.
De la misma manera Dios ha dado unos roles en la iglesia. Y si los ejercemos de acuerdo a las Escrituras, vamos a crecer en armonía, en esa unidad en la iglesia local. Ahora, mis hermanos, el balance que enseña la confesión es que tanto ancianos y membresía identifiquen, eligen y ordenen al santo ministerio a aquellos hombres que el Señor ha dotado para dicha labor, teniendo como marco de referencia los principios escriturales que el Señor nos dispensó en las Santas Escrituras. Es decir, que la elección para el oficio del ministerio pastoral debe realizarse bajo la instrucción y supervisión pastoral y la participación de los miembros de la iglesia local. Y en este entendimiento más bien tuvieron nuestros padres. Y esto nos ayuda como iglesias locales a tener prudencia en la designación de oficiales. No es decir que yo soy una iglesia bautista reformada porque tengo pluralidad pastoral, porque tengo pluralidad diaconal, porque tengo una membresía establecida, y por querer establecer ese orden me voy a apresurar a escoger tanto pastores como diáconos. Aún me voy a apresurar inclusive a que en la recepción de la iglesia hayan miembros para poder hacer esto. No, todo tiene un proceso, todo tiene un balance, todo tiene un orden, y ese orden nos lo da las Santas Escrituras. Y es lo que se ha venido desarrollando en los párrafos anteriores, porque cada párrafo está unido orgánicamente, y la confesión está también de esa manera. Ahora surgiría una pregunta: ¿qué hacer con las congregaciones donde no hay pastores? Porque ahí dice, la misma confesión lo dice, ¿cierto? Si hay ancianos previamente ordenados. Estas iglesias tienen sustento bíblico para buscar una comunión asociativa con otras iglesias de su misma fe y práctica, con el propósito de ser dirigidas y aconsejadas en el desarrollo eclesiástico hasta que el Señor le provea ancianos. Mire que el texto que citó el pastor David de 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo instruye a la iglesia de Tesalónica. Él les dice: reconózcalos. ¿Por qué? Por su trabajo de presidir, de enseñar. Le dio una instrucción. No los dejó a la deriva. Les dijo: miren lo que están haciendo. Por tal motivo, reconózcalos. Entonces sí debe ser un trabajo conjunto entre iglesias, y donde no hay todavía un pastor o un anciano establecido, hay otras iglesias hermanas. Por eso también el principio de la asociatividad, de la comunión verdadera, nos va a ayudar en esas iglesias donde todavía no hay ancianos, para que se vayan constituyendo, organizando de acuerdo a la doctrina que encontramos en las mismas escrituras. Ahora, mis hermanos, pasemos a nuestro tercer principio: la solemnidad del llamado. Dice: y que sean solemnemente apartados mediante ayuno y oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La ordenación formal al oficio del ministerio pastoral ocupaba un lugar importante dentro de los bautistas particulares. La confesión nos señala el procedimiento: ayuno, oración e imposición de manos. No sin razón a estos hermanos los llamaban primitivistas, porque toda su eclesiología debe tener un fundamento bíblico comprobado. Entonces, ya identificado el varón y puesto a prueba por la iglesia, ésta debe proceder a instalarlo al oficio oficialmente. Es decir, que ese día, públicamente, delante de la iglesia local y con los pastores invitados
de su misma fe y práctica, cierto, que venían en representación de otras iglesias locales, se reconocerá o se reconocería a este varón que previamente había sido escogido como un anciano oficial de dicha iglesia, y se haría por medio del ayuno, de la oración y de la imposición de manos. Algo que quisiera acá como traer como para que reflexionemos. Nosotros hacemos la oración, hacemos la imposición, pero hacemos el ayuno. Los dejo hasta ahí para que reflexionemos en ese punto. Ahora, permítame dirigirlos a la historia de lo referente a la ordenación por parte de nuestros padres bautistas particulares, de lo cual me lo ha leído del libro Edificación y Belleza. Y el doctor Renningham en su página 175 dice, por ejemplo, Erskine Collins escribió la importancia de la ceremonia con las siguientes palabras, abro comillas. Primero, una dedicación y consagración de la persona al oficio de pastor y sagrado empleo. Segundo, para hacerles saber que la mano de Dios está con ellos en todo lo que ellos hagan en su nombre y por su autoridad para guiar, fortalecer y protegerlos. Tercero, y para implorar los dones, bendición, protección y custodia del Espíritu Santo sobre ellos de una plenísima manera, ya que están para encargarse de las almas de los otros. El doctor Renningham dice que para Collins el acto de imposición de manos consagra lo ordenado al oficio. Y esto simboliza la presencia de Dios y motiva una oración especial para un ministerio fructífero. Es decir, mis hermanos, que este protocolo de una ordenación oficial debemos hacerlo con la solemnidad debida, porque son esos varones que el Señor está dispensando para la iglesia, para la edificación de ella, para el cuidado de ella, para la protección de ella, para la guianza de ella. Y cada componente es importante, cada componente tiene un propósito definido. Y sí, es la gloria de Dios, pero es porque ese hombre va a cuidar de un pequeño rebaño de la iglesia del Señor. Y va a tener que dar cuenta, como nos lo dice el autor de la Biblia. Por eso, para ellos, el asunto de la ordenación lo hacían con toda sobriedad y solemnidad, porque entendían que el Señor ordena a su iglesia que de acuerdo a esas cualificaciones, a esos requisitos que Él ya ha dado, la iglesia los identifique y los ordene al santo oficio de la palabra del Señor. Cuarto principio, la práctica extendida para los diáconos. Y para el oficio de diácono, que se ha escogido mediante el mismo tipo de votación y se ha apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Hechos 6, 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Jacobo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, que les ordenaron, les impusieron las manos. Primera Timoteo 3, 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho ruido, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia,
Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Notan por estos pasajes, hermanos, cuál es el deber de la iglesia? ¿Cómo ejerce ese poder y deber? Es de acuerdo a estas características, hermanos. No es de acuerdo a mi preferencia. No es porque a mí el hermano Pepito me cae bien. No es porque el hermano Carlitos me cae mejor. Es de acuerdo a las características y principios que Dios ha dado para dotar a su iglesia, para aquellos que la van a cuidar tanto espiritualmente como físicamente. Y si notan, son hombres con un carácter aprobado. Ese carácter es el que tiene que identificar la iglesia para posteriormente ordenarlos. Y la elección de los diáconos tampoco fue dejada al sentido común de la iglesia. También el Señor, en este particular de Hechos 6, estableció principios establecidos para dicha función. Por ejemplo, dice que al parecer se toma este pasaje para decir que es el inicio del ministerio diaconal. Y los apóstoles instruyeron a la iglesia en Jerusalén en lo referente a las cualificaciones que debían tener estos hombres. Noten lo que dice. Dice que, en primer lugar, la multitud de los discípulos, o sea que dan las cualificaciones, pero lo direccionan hacia allá. Y dice las características, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Sí ven que no los dejan a la deriva? Llenos del Espíritu Santo. Y otra, y de sabiduría. Les da las características. Después dice, muestren estas características, tienen que identificarlas en estos hombres. ¿Y qué hizo la iglesia en Jerusalén? Dice que les pareció bien. Y con base a esas características fue que eligieron a estos hombres, que iban a servir a la iglesia. Si ven que el Señor no deja a la deriva a su iglesia. Por eso la elección de los diáconos fue puesta sobre la congregación de miembros, pero no independiente de los apóstoles, porque la congregación fue hacia los apóstoles. Esta es la necesidad. Los apóstoles dijeron: no es justo que dejemos la oración y la enseñanza, pero busca estos hombres con estas características. ¿Sí notan? Eso es congregacionalismo. Eso es. El versículo 6 nos dice que esos hombres que habían escogido la iglesia para el oficio diaconal también fueron presentados a los apóstoles, los cuales confirmaron o aprobaron esa elección orando e imponiéndole las manos. ¿Sí notan? Como dice el texto. En este pasaje entonces también se puede observar que es la iglesia en su conjunto completa la que elige u ordena sus diáconos. También este pasaje enseña el patrón cualificador. Los apóstoles involucraron a la iglesia en la elección de esos hombres, pero no la dejaron a la deriva. Les dijeron cuál era el patrón que guiaría su entendimiento y los guardaría de esas inclinaciones pecaminosas. Esos hombres que elegirían para el oficio diaconal deberían caracterizarse por esas cualificaciones que dijeron los apóstoles. Es decir, que en esos hombres esas características deberían estar presentes, y para saber, o para poder identificar esas características, esos hombres eran miembros de esa iglesia local. Y esa iglesia local los identificó en el ejercicio de su membresía, en el ejercicio de ser miembro, en el ejercicio de servir. Por eso, mis hermanos, una vez más es en el contexto de la iglesia local que vamos a identificar los futuros ancianos y los futuros diáconos. No es independiente a la iglesia local. Ahora,
Ya en la carta a Timoteo, el apóstol pone unas características específicas que Timoteo y Tito debían tener en cuenta para la elección de diáconos también. Es decir, que tanto en Hechos como en esta sección de la carta a Timoteo, los hombres que se elegían para el diaconado deberían reflejar un carácter aprobado para ese oficio encomendado. Por eso, mis hermanos, la elección de un oficial debe ser a través del entendimiento y la voluntad de la iglesia, pero no a voluntad de ella. ¿Me explico? Es a través de la voluntad de Cristo, dada en su palabra. Se observa que los apóstoles, guiados por la voluntad del Espíritu, de manera extraordinaria, guiaron a la iglesia de manera ordinaria a elegir a aquellos hombres que servirían en el diaconado de manera oficial. De la misma manera, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guía a Timoteo para que éste a su vez guíe a la iglesia en lo referente a la elección de diáconos y su formalización. Ahora pasaremos al párrafo 10. 12:30, ¿me dijeron? ¿Sí? Instrumento benefactor. El instrumento benefactor. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable, sin tener que enredarse en negocios seculares, y puedan también practicar la hospitalidad con los demás. Además, esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan de nuevo. Y este párrafo, como ya dije, lo estaremos desarrollando bajo 4 principios. Primer principio, la labor designada. Segundo principio, la responsabilidad de la iglesia manifestada. Tercer principio, el beneficio obtenido. Y cuarto principio, el mandato aplicado. Vamos a nuestro primer principio, la labor designada. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Hechos 6:4 nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hebreos capítulo 13 versículo 16 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 2: pues es necesario que el obispo sea irreprensible, mantenaz a la mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primera de Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La confesión deja claro que para los bautistas particulares, el sostenimiento económico por parte de la iglesia hacia sus pastores era de suma importancia, porque en su entendimiento que una iglesia pudiera sostener a un anciano para que éste se dedicara a tiempo completo al ministerio, traería consigo un bienestar apropiado para la iglesia local. Ahora la confesión argumenta que es por causa de la labor que desempeña el pastor que la iglesia debe sustentarlo económicamente. No es por causa de sí mismo, sino por causa del oficio, de la labor que desempeña, que lo deben sustentar. Esto debemos tenerlo claramente, porque dice: siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo. ¿Notan cómo sirve el pastor a Cristo? Sirviendo a su iglesia.
Esa es la manera que un pastor sirve a Cristo, cuando sirve a su iglesia, cuando ministra a su iglesia, por medio de las Santas Escrituras. De esa manera es que un anciano sirve al Señor, sirviendo a su pueblo. Y en esta porción de este párrafo se observa 3 características del trabajo pastoral. Primera, ministerio de la palabra. Una de las labores centrales del anciano pastor es la enseñanza pública regular en la iglesia que pastorea. Es importante entender que los seres humanos no fueron creados con un conocimiento innato, fueron creados para adquirir conocimiento. Ahora, de la misma manera, los creyentes no aprenden el conocimiento espiritual o escritural bíblico de manera diferente a lo que aprenden las demás cosas y la manera que aprenden o a la manera que aprenden los demás hombres. Porque la enseñanza presupone discípulos y maestros. El nuevo nacimiento no trae todo el conocimiento que los creyentes necesitan para santificarse y glorificar a Dios. Este conocimiento debe ser adquirido. A los miembros de la iglesia se les describe como discípulos, indicando que son personas que necesitan ser expuestas a la enseñanza de la palabra. Y por ende, implica que debe haber personas que impartan esa enseñanza. En su gracia soberana, el Señor decidió llamar y capacitar a algunos que sirvieran a otros creyentes en la tarea de entender y aplicar las Santas Escrituras en todas las áreas de sus vidas. Mis hermanos, solo hay un Maestro y Señor de la verdad, Jesucristo. Pero los pastores son maestros delegados por ese único Maestro perfecto para ese fin. Por tal razón, la enseñanza que los pastores deben impartir a la iglesia no es cualquier tipo de enseñanza. Es enseñanza celestial. Y aquí, queridos pastores, queridos hermanos dotados, hombres que anhelen el pastorado, lo que se da desde un púlpito domingo tras domingo es enseñanza celestial, es enseñanza del cielo, de la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos, o nuestras vidas deben estar acordes a esa enseñanza y guiar a la grey de acuerdo a esa santa enseñanza y no otra enseñanza, sino solo y únicamente la palabra de Dios. Es decir, que el que quiera venir al ministerio, examínese primero a sí mismo y mire si ese anhelo corresponde a las características y a su entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante impartir la enseñanza de la Escritura fielmente? Porque, en primer lugar, por la necesidad número 1 que hay en el hombre: ser reconciliado por medio de Cristo con Dios. En segundo lugar, porque es el medio por el cual el hombre nace o renace espiritualmente. En tercer lugar, porque es el medio por el cual la fe en el Evangelio es traída al hombre. En cuarto lugar, porque es el medio para crecer en Cristo, mantener unidad y comunión como iglesia. En quinto lugar, porque es la luz que alumbra los pasos de la iglesia, es la lumbrera que alumbra los pasos de la iglesia por este mundo en tinieblas. Y en quinto lugar, porque es el medio de salvar al pueblo de Dios de la apostasía. Ahora, hay una segunda característica en estos pasajes, que es la oración. Los pastores de la iglesia no solo deben ser hombres de la Escritura, sino también hombres de oración. Mediante la oración, el hombre de Dios presenta su corazón para ser preparado, tanto para prepararse a las Escrituras o acercarse más bien a las Escrituras y sustraer el mensaje de las Escrituras para luego exponerlo. No es solo intelectual, es en dependencia de Dios que un pastor debe vivir. Estudio y oración. Esto es, hermanos.
La oración es la expresión consistente e inteligente de nuestro reconocimiento de la real existencia de Dios y de nuestra dependencia de Él. Ahora, es indiscutible que la predicación de la palabra es tarea prioritaria de los pastores, pero junto y antes que el deber de predicar la palabra con fidelidad está la oración. El pasaje de Hechos 6:4 nos dice que no es justo que dejen que la oración y la predicación. Dentro de las funciones pastorales, la oración y la predicación van juntas, son prioritarias. Payson escribió: los predicadores más poderosos en sus oraciones son los más eficaces en los púlpitos. El predicador ha de tener audiencia con Dios antes de tener acceso al pueblo. Cuando el predicador tiene abierto el camino hacia Dios, con toda seguridad lo tiene abierto hacia el pueblo. Esforcémonos, ejercitémonos en nuestro llamado. Ese es nuestro deber. La iglesia, ejercítese en ayudar a sus pastores a que se ejerciten en su llamado. Eso también es congregacionalismo. ¿Sí? Orar por ellos, estar pendiente de ellos, estar animándolos. Por eso Tesalonicenses dice: estar en paz con ellos, ámenlos, cuídenlos. ¿Sí? Ahora veamos una tercera característica: es velar. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otra función de los pastores es cuidar el rebaño, que el Señor del rebaño les ha encomendado. A la luz de este pasaje, el Señor pastorea a su pueblo mediante instrumentos humanos. En este particular implica que los pastores deben tener un buen conocimiento del estado espiritual de la iglesia que pastorean. Como supervisores de la iglesia, los pastores tienen el deber de pasar revista a todos los miembros de la iglesia y examinar el estado espiritual de cada uno de ellos. Porque la Escritura advierte de los peligros que acechan constantemente a la iglesia, como son las falsas doctrinas, los falsos maestros y los falsos creyentes. Detrás de esas amenazas hay tres enemigos trabajando: el pecado, el mundo y Satanás. Por lo tanto, la labor de velar o cuidar el rebaño implica por parte de los pastores alimentar, curar, confortar y guiar. No me voy ahorita, no me alcanza el tiempo para explicar cada una de estas. Eso está de acá ustedes, pero no me alcanza el tiempo. ¿Cuidar a quién? A la amada iglesia del Señor. Pastores, su deber: alimentar, curar, confortar y guiar a la amada iglesia de Cristo, la cual Él compró con su preciosa sangre. Y no tenemos derecho de abandonarla ni descuidarla, sino de protegerla y de llevarla camino a esa gloria. Esa es nuestra labor. Ahora, con esto en mente, pasemos a nuestro segundo principio: la responsabilidad de la iglesia manifestada. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darle no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gálatas 6:6 nos dice: el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. La confesión en este párrafo
primeramente sienta la base de por qué los ancianos deben ser sostenidos económicamente por la iglesia. Su oficio de pastoría, de enseñar. Y es por el hecho de su labor de gobernar ministerialmente, por medio de la enseñanza de la Escritura a la iglesia. Y estos pasajes que acabamos de leer sustentan esa aseveración de la confesión. Mis hermanos, la función de enseñar y predicar implica trabajo. Es una labor, es un trabajo. Cuando un pastor se va a su estudio y que uno le diga, mi querido hermano, en el momento no lo puedo atender porque estoy haciendo parte de mi trabajo, es trabajando. Está yendo a las Escrituras para poderles llevar el alimento que necesitan. Pero ese trabajo, mis hermanos, ya de una manera práctica, esa labor implica inversión en diferentes recursos, de tiempo, de energías, de inversión en herramientas para dicha labor. Y la iglesia debe reconocer esas inversiones por parte del pastor a favor de la misma. Pero también debe reconocer que los pastores tienen el deber de sustentar a sus familias. Pero también practicar la hospitalidad con otros. ¿Notan? Recursos, familia y otros. Dice que debe ser hospedador, es una de las características del pastor. Y para ser hospedador también se necesita un recurso económico, mis queridos hermanos. Esa es la realidad, no hay otra. Esa es la ley de la naturaleza. En su labor pastoral, sus casas, las casas de los pastores, queridos hermanos, su casa no es un nidito de intimidad. Es puertas abiertas para la iglesia. Eso es la casa de cada pastor. Y los bienes que tiene el pastor deben ser un instrumento para fomentar el compañerismo cristiano y suplir cuando sea necesario con las necesidades de alojamiento, abrigo y alimentos de creyentes en necesidad. La Biblia nos dice viuda, pero también nos dice misioneros. Nosotros, las casas de nosotros como pastores deben ser casas abiertas para nuestros hermanos misioneros. Y debemos acogerlos, sustentarlos, mientras ellos estén de paso y guiarlos. El apóstol Pablo da un principio específico en Romanos. Cuando les escribe la carta a los romanos dice que él quiere recibir un fruto de ellos. Y ese fruto empieza en el capítulo 1 y después nos lo confirma en el capítulo 15. Y dice que ese fruto es que él pasa por allá, pero para ser encaminado para España. O sea, ayúdenme como la obra misionera económicamente, Iglesia de Roma. Y para que esa iglesia ayude económicamente, da esa magistral carta. Sí. Para decirles, ayúdenme económicamente, escribe toda esa rica teología y prepara el corazón de la iglesia en Roma para cuando lleguen, ellos le den esa administración, ese fruto económico para que él siga su labor misionera. ¿Sí notan, hermanos? Por eso, mis hermanos, bajo este entendimiento que es escritural, ese es el deber de la iglesia. ¿Sí notan? El argumento está claro. Está en las escrituras. Mis hermanos, el ideal que debe tener presente la iglesia es sustentar a sus pastores. Es sustentarlos. Ahora, en el contexto del pasaje bíblico de Timoteo, el honor se refiere al sostenimiento económico. En el versículo 3 comienza a hablar del honor, en referencia al sostenimiento económico de las viudas que en verdad lo son. Y aún más muestra unas características de esas viudas que tenían que ser miembros piadosas. No era cualquier viuda, ¿cierto? No era cualquier viuda. Pablo argumenta unas características cristianas que debían reflejarse en esas viudas. Es decir, que tenían que ser viudas piadosas en familia. Ya en el versículo 17 y 18 traslada hacia honor a los pastores y también indica por qué los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor. No por lo que eran en sí mismos, sino por el trabajo que ejercían
de enseñar y predicar fielmente la palabra de Dios. Mis hermanos, por la providencia del Señor, y acá quiero traer un balance. Algunas iglesias podrán ir ajustándose a ese ideal, mientras que otras les va a costar mucho trabajo hacerlo. Pero esta realidad no invalida el hecho de que la iglesia no procure ajustarse a ese ideal. Y en ese interín, a algunos pastores les tocará trabajar en otro oficio independiente al pastorado para su sostenimiento. Ahora, quisiera traer unas palabras de advertencia para los pastores que tienen que trabajar y predicar. La base fundamental del trabajo de los pastores no es el salario económico, no lo es, sino el amor al Señor y su obra. Esa debe ser una característica que debe permear la vida del anciano. Porque si su interés es un trabajo estable, con una economía estable, el tal hombre no está llamado al ministerio y aún su fe es cuestionable. Aún su fe es cuestionable. Pasemos a nuestro tercer principio. El beneficio obtenido. Porque así los pastores pueden tener una provisión, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Segunda Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se puede ver que la confesión sigue los principios escriturales. Ahora es importante aclarar que ni la confesión ni este pasaje están exigiendo que los pastores no trabajen ni hagan ningún tipo de negocios. Eso no es lo que está refiriéndose acá la confesión, ni siquiera el pasaje. Porque en el desarrollo del ministerio, en algunos momentos, la providencia lo permitirá. Tendrán que hacerlo. Es más, es una realidad bíblica e histórica. Y una evidencia de esto es el apóstol Pablo. No era pastor, era apóstol. Pero él en algunas ocasiones tuvo que trabajar, no en todas. Él miraba la providencia en la iglesia y con base a esa providencia hacía trabajo. Otras decían, no, sosténganlo, ustedes lo pueden hacer. Entonces nos está dando un principio, ¿cierto? Nos lo está dando. Ahí nos está dando el principio. Algunos de nuestros padres bautistas particulares tuvieron que complementar su ingreso con un empleo secular. Kish, Nolis, Kifin y Cox les tocó trabajar. Ellos trabajaban también. Considero, o lo que considero más bien es que los pastores, que por providencia divina les es necesario trabajar en otra labor independiente al pastorado, deben tener cuidado de no ser absorbidos en ese trabajo y descuiden así su llamado y el cuidado de la iglesia. Pastores que aquí trabajan, si ustedes están viendo absorbidos por ese trabajo, reflexionen, hagan un alto y miren. Si son llamados, van a vivir también por fe, hermanos. Y no estoy diciendo que dejen de trabajar, pero sí buscar un trabajo que no lo descuide de su trabajo primordial, si es que la iglesia lo llama, que es pastorear la iglesia y cuidar la iglesia. Y esto va a implicar sacrificio, más dedicación, trasnocho. Pero si lo hacemos por amor a nuestro Cristo, Él nos va a dar las cosas para que lo hagamos y lo desarrollemos de una manera que sea honrada y se les edifique. Ahora, la confesión indica el gran beneficio que una iglesia puede recibir al sustentar holgadamente a los ancianos para que éste se dedique a la oración y la enseñanza y la predicación y el cuidado de las almas que pastorea. Es de gran bendición para una iglesia local sostener económicamente a sus pastores, de acuerdo a sus posibilidades, porque en este sentido él se puede desarrollar o puede desarrollar con libertad su trabajo,
con consecuencias positivas para la Grey, porque la Grey va a crecer espiritualmente, va a crecer numéricamente y va a crecer en la extensión del reino, en nuevas plantaciones. ¿Se ve la importancia, mis hermanos, de poder sostener a los pastores económicamente? Pero no ya tener que hablar más porque ya me acabó el tiempo y toda mi carrera. Ahora pasemos a nuestro cuarto principio, el mandato aplicado. Además de esto lo demanda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 14. ¿O solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debemos arar el que ara, debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir frutos. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no usamos de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, precioso. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Una vez más la confesión sigue los preceptos escriturales y el pasaje de apoyo para esta aseveración es claro. El pasaje bíblico enseña que por ley natural Dios estipuló el trabajo como medio de sustento físico. Es decir, que toda persona debe recibir remuneración por el trabajo que desempeña. Es un argumento que se nota en este pasaje. Otro argumento que da el apóstol es remitir a los corintios al Antiguo Testamento, más específicamente a la ley de Moisés, que por implicación es la ley de Dios dada a su pueblo. Y para dar más peso al argumento, luego del beneficio que trae consigo su trabajo, que no es otro que sustentar esas almas de los creyentes, dice, le da peso, porque es que ellos están cuidando de ustedes, estos hombres. Le sigue dando peso el apóstol Pablo a ese argumento. Y que lo natural por todo esto es recibir por parte de los beneficiados un sustento material. Para aterrizar todo ese argumento, dirigiéndolos, que es el Señor de la iglesia el que lo ordena, no son ellos, no son los pastores, es el Señor. Él es el que lo ordena. Que todo aquel que esté dedicado a la predicación de la palabra debe recibir el fruto de esa labor. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Mis hermanos, en el entendimiento de nuestros hermanos bautistas particulares, plasmado en este párrafo de la confesión, y otros escritos que ellos realizaron, que en el mismo contexto que les tocó vivir, había una preocupación genuina y bíblica con lo referente al sustento material de los ancianos. Por ejemplo, Benjamin Kish dijo lo siguiente: temo por algo que grandemente impide el florecimiento de nuestras iglesias y que obstruya el ejercicio de los dones de algunos hombres que son dotados. Se trata del gran descuido que sufren los pastores hoy. Si somos llamados a ese oficio, dicen algunos, nosotros y nuestras familias podemos ser expuestos a la escasez o a muchas estrecheces, como vemos en otros, como vemos que otros ahora lo están. ¿O qué provisión hizo Dios para sus ministros bajo la ley? Y para asegurarse de que tendrían los ministros de su evangelio provistos también, aquellas iglesias que son ricas y no lo hacen están bajo gran maldad. Quiero terminar este párrafo con esto, hermanos. Si somos una asociatividad
y entre nuestra asociatividad y una iglesia rica, debe en ese sentido ayudar a una iglesia que no lo es. Porque si no lo hace, es gran maldad, como dice Benjamin. Gran maldad. A veces utilizamos más nuestros recursos para embellecer el lugar, y no estoy diciendo que está mal, pero no para extender el reino de Dios, que esa es la prioridad. No es el lugar, es extender el reino de Dios. Iglesias, si hay iglesias prósperas acá, que más adelante, pero si las hay, su deber es ayudar a las que no tienen, porque usted está ayudando a que el reino se extienda. Y cuando una iglesia local llega a un lugar, la luz de Cristo alumbra ese lugar y el diablo sale, porque entra la luz de Cristo por medio de su iglesia. En último lugar, pasamos al párrafo 11. Regáleme 10 minuticos del anuncio, por favor. Los instrumentos auxiliares en la enseñanza de la Escritura. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, aún así la labor de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar esa labor. Hay unos pasajes, Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, un gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Primera de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en la multiforme gracia de Dios, Él ha adoptado o dispensado el don de la enseñanza a algunos hombres que no están en el ministerio pastoral. Y ahora, siguiendo la estructura de este párrafo, vamos a ver dos realidades rápidamente que vemos acá. Primera realidad, el oficio regular. No me voy a extender porque es lo que he venido tratando, ¿cierto? Y por las escrituras y lo que hemos venido desarrollando, se entiende que la labor de la enseñanza y la predicación está centrada en el trabajo del pastor. Es una de sus prioridades. Él debe regularmente impartir, exponer las Sagradas Escrituras. Y la confesión empieza de esta porción, de este párrafo con eso, con la intención de dar énfasis debido a la labor del anciano. Por eso lo hace, para posteriormente dirigirse a la realidad que Dios también dotó a la iglesia, aparte de los ancianos, a hombres dotados, para el oficio de la enseñanza. ¿Para qué? Mire que trae consigo un alivio a la carga pastoral, trae alivio. Y por otro, da la oportunidad a la iglesia de identificar y aprobar a estos hermanos dotados para que posteriormente, conforme a la voluntad del Señor, estos hombres los vaya identificando también el Señor como futuros ancianos. Porque estos hermanos dotados también tienen que tener un carácter aprobado. No es aquel que tiene un intelecto mejor que un pastor. No, de ese no se está refiriendo. Un hermano dotado es un hermano con cualificaciones, es un creyente con unas cualificaciones confirmadas por la iglesia, pero que aparte de eso tiene el don de la enseñanza. Y esos pasajes que acabamos de leer nos enseñan que no hay un fundamento que impida a un cristiano predicar el evangelio según la providencia
le dé la oportunidad. En otros pasajes de la Biblia encontramos ejemplos de hombres que no eran pastores ordenados predicando la palabra. Felipe, uno de ellos, ¿cierto? Otros, por ejemplo, acá cuando dice que esos varones de Chipre y de Ciene predicaron el evangelio en Turquía. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, enseña que de acuerdo al don que cada creyente ha recibido, tiene como objetivo ministrarlo a otros. Ese es el objetivo de los dones, hermanos. El de servir en servir. El que enseña en enseñar. Es parte de esa dotación del Señor por su Espíritu a la iglesia. Ahora los pasajes, acá me voy a adelantar. Entonces podemos ver que nuestros padres bautistas particulares, partiendo de las Escrituras, entendieron que la enseñanza no era exclusiva de los pastores, sino que el Señor de la iglesia dispensó a su iglesia otros varones dotados, independientes de los pastores, para edificar a su pueblo mediante o por medio de la administración de la enseñanza de la palabra. Ejemplo de esta realidad la vemos en sus escritos, por ejemplo, Collins y la labor de esos hermanos dotados. Miren, primero, antes de elegir a un hombre para un oficio, la iglesia debe tener alguna oportunidad para evaluar sus dones. Segundo, los mandatos del Evangelio a exhortar y hablar requieren que esto sea hecho por cada uno de los que hayan recibido el don. Tercero, la promesa del Evangelio acerca del aumento concedido a todo el que usa sus dones ordena el perfeccionamiento de los dones para un ministerio verbal en cada uno de aquellos a los que han sido dotados. Cuarto, hay varios precedentes en el Evangelio, como Apolos y los miembros dispersados de la iglesia de Jerusalén, que proveen justificación para esta práctica. Quinto, las reglas del Evangelio acerca de profetizar, como la exhortación de Pablo a desear el don de profecía, es desear un don de Dios para exponerse a interpretar la Escritura para la edificación de las iglesias. Mis hermanos, Dios dispensa hermanos dotados. Nuestra tarea o nuestro deber, conectándolo con lo que dijo el pastor David, es identificar tanto pastores como congregación y ponerlos a prueba, porque ¿cómo vamos a saber si tienen el don o no si no los ponemos a enseñar? Lo que sí tenemos que hacerlo es con prudencia, pero hay que ponerlos. Bueno, mis hermanos, ya hay que tener algo en claro, hermanos. Por eso yo veo que el párrafo dice que es la función del pastor, que estos hombres son dotados pero no son pastores, y tenemos que identificar eso para no confundir. Una cosa es el pastor, otra cosa es el hermano dotado. Podía hacerlo si es la voluntad del Señor, porque esa autoridad ministerial sobre la iglesia fue puesta en los pastores, no en los hermanos dotados. Pero otro asunto importante es que la iglesia tiene ese deber y esa responsabilidad a la luz de las Escrituras de examinar esos hermanos que manifiestan esas cualidades necesarias para ese labor, para posteriormente ponerlos en el oficio. Amados hermanos, oremos. Bendito Dios y Padre amado, una vez más nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti y te agradecemos por permitirnos exponernos a tus requerimientos por tu palabra, en este particular al oficio del pastor, del anciano, de los hermanos dotados, de la iluminación que deben tener los ancianos para que tu reino avance, Señor, para que tu nombre sea conocido y glorificado. Ayúdanos a que como iglesias, como asociación de iglesias, nos unamos con ese fin de que tu reino sea expandido, Señor, en todo nuestro territorio y que tu nombre sea glorificado. En Cristo, amén. Gracias, Señor.